cada vez que nosotros tomamos decisiones, entonces nos tenemos que hacer cargo de las decisiones. Claro. En eso consiste la responsabilidad, ¿no es cierto? La responsabilidad moral, hablando de responsabilidad moral, porque nosotros, hay ahí siempre, generalmente, a veces se genera confusión entre el valor de la responsabilidad y lo que llamamos responsabilidad moral, claro, ¿no? Claro. Cuando nosotros hablamos del valor de la responsabilidad, estamos haciendo referencia, sobre todo cuando decimos, bueno, una persona es responsable como valor, digamos, cuando siempre cumple todo lo que había dicho, por ejemplo, que es distinto este concepto de responsabilidad moral. Que venimos hablando, claro. Claro, que sería hacerse cargo del acto realizado, bueno o malo, ¿no? Cualquiera las consecuencias que decimos alguna vez, ¿no? Exactamente. Es decir, esto se generó, bueno, soy dueño de ser eso, del acto y de las consecuencias, es decir, soy responsable plenamente de todo, de toda esta estructura, ¿no? Claro. Nuevamente recalcando, ¿no? El acto humano es el que lleva la responsabilidad moral, claro, no así el acto del hombre, por eso no es objeto de la ética, porque si es un acto de alguna manera donde yo no tengo otra opción, o sea, son involuntarios, por lo tanto no hay responsabilidad moral, ¿no es cierto? De hecho que nosotros calificamos a las personas, siempre, todos, es buena persona, es mala persona, ¿en función de qué? En función de las acciones que realizamos, de los actos humanos que realizamos. Y uno por ahí dice, mira qué buena persona, ¿y por qué hace esto? Mira qué mala persona, ¿por qué hace esto otro? Es decir, los actos son los que nos muestran a nosotros, los actos humanos son los que nos muestran, y en función de eso es que calificamos como bueno o como mala a la persona, ¿no? Claro, y la escala de valores se muestra, claro, que nosotros detentamos realmente, se muestra a través de nuestros actos, ¿verdad? Claro. Bien, y entonces en esta cuestión de la responsabilidad moral, diferenciamos una responsabilidad moral que llamamos directa y otra indirecta, claro, ¿no? Claro. Hay casos de la responsabilidad moral directa, siempre tenemos plena conciencia de lo que estamos haciendo, claro, o sea, ahí no hay discusión en eso, ¿no? O sea, nosotros sabemos exactamente lo que estamos haciendo, lo queremos, elegimos y entonces nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Otro caso sería la responsabilidad moral indirecta, ¿no? En realidad, en esa responsabilidad moral indirecta, unos casos típicos se darían cuando la persona se alcoholiza o se droga, ¿no? Porque en ese caso la persona que voluntariamente se puso en ese estado sabía lo que iba a poder ocurrir estando en ese estado, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las consecuencias de haber tomado la decisión de ponerse en ese estado? Sigue siendo responsable. Sigue siendo responsable. Aunque haya una pérdida de conciencia temporal, pero es responsable del momento, del punto cero, digamos, que comenzó una ingesta de alcohol. Claro, voluntariamente. Si nosotros pensamos un caso típico, ¿no? El caso de una persona que va a conducir, se va a una fiesta, sabe que después tiene que volver con su vehículo y se alcoholiza. Claro. Entonces sabe que, o sea, voluntariamente se puso en ese estado. Otra cosa hubiera sido si la pusieron en ese estado y no fue algo voluntario. Pero si esa persona eligió estar en ese estado sabiendo lo que podía ocurrir después, que iba a volver a su casa, con su vehículo y que al no tener plena lucidez podía producir consecuencias. Puede pasar eso, ¿no? ¿Cuántos casos? Es decir, ese mismo caso que luego comete un accidente, mata a una persona, es probable, seguramente que él antes no fue para matar a una persona, no estaba en su idea, pero lo cometió. Pero lo cometió sabiendo, claro. O sea, hubo lo que se llama conciencia previa, ¿no? Claro. Y esa persona se puso en ese estado voluntariamente, sabiendo, pudiendo prever las posibles consecuencias, ¿no? Entonces, si bien no había conciencia en el momento de realizar el acto, como vos decías, atropellar a una persona, ese acto no era quizás, de hecho, en sí mismo querido. Sin embargo, digamos, se tiene que hacer cargo de ese acto porque anteriormente sí tenía conciencia cuando se puso en ese estado voluntariamente. Podría haber evitado eso si no cometía el acto anterior. Exactamente, ¿no? Pero como cometió el acto anterior que generó en consecuencia es totalmente responsable, ¿no?
Yo algunas de estas cuestiones, por ejemplo, en estas famosas fiestas, ¿no? Digamos, algunos eventos así masivos, donde muchas veces hay, digamos, mucha gente que se congrega y que por ahí, bueno, empieza a circular este tipo de sustancias, ¿no? Y hay veces que en algunos casos he escuchado así comentarios en que se desresponsabiliza un poco, digamos, por la forma en que evalúan estas situaciones. Por ejemplo, cuando alguien muy joven, generalmente, digamos, ingiere un tipo de sustancias, ¿no es cierto?, de esta naturaleza, y entonces muchas veces dicen, bueno, pero el culpable es quien le vendió. Es tan culpable el que vendió como aquel que consumió, ¿no es cierto? Claro. Porque en ambos casos hay responsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. En uno por haber vendido, ¿no es cierto? Distintas formas, pero de los dos son distintas responsables. formas, en los dos casos son responsables, ¿no? Y otra cuestión también es importante aclarar por ahí, que cuando se hace un acto, ¿no?, que es masivo, quiero decir, o un grupo de personas ejecuta un acto, por ejemplo, cuando pueden, en un acto de enojo, digamos, por ahí 3 o 4 personas agreden a otra golpeándola o algo. La responsabilidad no es que se divide entre el número de personas, sino cada uno es responsable por aquella parte, eso, claro, de justamente lo que hizo, ¿no? Así que la responsabilidad tampoco se divide, eso también es digno de destacar, ¿no? O sea, cada cual es responsable del acto realizado. Como si lo hubiera hecho solo. Como si lo que en hubiera realidad hecho. Es más grave si es hecho en conjunto. Exactamente. Porque hemos llegado a un acuerdo y por lo tanto hay un acto previo, racional, de conversación, de hacer en forma convenida un acto que sea malo, por ejemplo. Claro. Pensemos también en actos profesionales, por ahí, ¿no es cierto? Actuar cooperativamente, digamos, en algo. Bueno, esto por supuesto, como también anteriormente, en la clase anterior había recalcado, ¿no es cierto? Hay veces que una persona, digamos, no siempre cuando en los actos de, digamos, esto de responsabilidad, quizás no siempre, bueno, puede haber ignorancia en algunos casos, pero la ignorancia tiene que ser algo que, de algo que, digamos, no teníamos obligación de saber. En los actos profesionales, en los actos profesionales esto es muy difícil. No podemos alegar desconocimiento de una norma jurídica, contable, profesional, deontológicas, ¿no es cierto? Y por otra parte, ¿no es cierto?, cuando tanto esto se da también, digamos, positivamente como negativamente. Hoy habíamos, cuando te habías referido a esta temática también de la responsabilidad, bueno, también hay veces que recalcamos más lo negativo, pero es por las consecuencias, ¿no es cierto? Por las consecuencias que lo positivo, o sea, se puede cooperar para el bien también. Pero hay casos en que se puede estar de acuerdo para hacer algo que está mal, ¿no? Y bueno, esa responsabilidad es de cada uno de los integrantes, ¿no? No solamente. Pero más grave, ¿no? En un orden más grave. En un ejemplo que dábamos alguna vez es el caso de robo. Si yo lo hago en forma individual, bueno, es grave, hay que ver las consecuencias que puedan agravar o atenuar la responsabilidad, pero si lo hago con otra persona u otras personas, implica decir que pensé en convencer a la otra persona que quizás no estaba convencida, no tenía idea, es decir, le doblegué su voluntad, le trasladé mi idea. Es más grave el caso, esto de lo cooperativo, ¿no? De lo cooperativo. Es más grave en el caso negativo, pero es mucho más rico en el caso positivo. La convención a la persona para que hagamos algo bueno. Entonces, por eso hay que medir también en este caso de las circunstancias, cómo se realiza el determinado acto, ¿no? Y la cuestión es si lo hacemos en forma individual, en forma, digamos, en conjunto, en grupo, cooperativa, ayuda mucho más a entender justamente el acto, ¿no? Y ahí, bueno, es importante también esto de lo que hablamos también de responsabilidad moral directiva, ¿no? Claro. Porque en realidad una persona que tiene a su cargo a otras, cuando toma una decisión involucra a varias personas, digamos, más allá de lo que puede de alguna manera tener una consecuencia para sí misma, ¿no es cierto? Entonces, involucrando a otros,
lleva entonces a que la repercusión del acto sea mayor, ¿verdad? Y bueno, y ahí justamente por eso es tan importante que una persona que tiene a su cargo a otros evalúe muy bien las decisiones que va a tomar. De aquello, digamos, que va a realizar exactamente, en este caso, por ejemplo, hablamos de una responsabilidad directiva por comisión, ¿no? Cuando manda algo. Se realiza el acto, claro. Si realiza el acto, o bien por cuando se trata de una omisión, ¿no? Claro. Porque las omisiones también, como en el caso de las negligencias, ¿no es cierto? O el caso del dolo también, cuando nosotros sabemos exactamente que deberíamos haber hecho algo, que teníamos que hacerlo y no lo hemos querido hacer realmente. Claro. Intencionalmente, entonces eso puede llegar a ser mucho más grave, ¿no? Claro, que es por ahí, me parece que en algunos ambientes circula el hecho de decir, y esta distinción, los actos humanos por comisión y los actos humanos por omisión. Es decir, bueno, yo no lo hice, es decir, entre comillas, me lavé las manos. No, también soy responsable. Sí, porque tomé la decisión de no hacerlo, cuando tendría que haberlo hecho. Que tendría que haberlo hecho. Entonces soy responsable también porque tomé una decisión de no comprometerme, no hacerlo. Pudiendo hacerlo, ¿no es cierto? Y quizá me correspondía hacerlo, ¿no? Y me corresponde. Entonces la omisión también tiene la misma entidad que la comisión. Exacto. ¿No? En las dos intervienen la conciencia y la decisión libre para decir lo hago o no lo hago. O no lo hago, caso, sí. Y la influencia en las acciones ajenas también, que nosotros, también a través de nuestro propio ejemplo, podemos influir en las demás personas, siendo directivos, ¿no es cierto? Por lo tanto, es algo sumamente importante también, ¿no? Porque yo puedo quizás aplicar las reglas como directivo a otros, pero yo pareciera que estuviera exenta en la forma en que me actúo. Bueno, eso también es influencia en los demás, ¿no? O bien cuando a veces mandamos a alguien a callar una información que tenía que beneficiar a todos. O sea, estamos haciendo que otra persona esté actuando mal, que es un subordinado, que es alguien que depende de nosotros. Claro, y eso lo tenemos que pensar en este sentido. La vida profesional, no importa de cuál carrera sea, quizá algunas tienen más impacto que otras, pero la vida profesional nos traslada a un ámbito social diferente y en el cual tenemos influencia. Y ahí viene la cuestión que voy a decir de la ejemplaridad, es decir, porque tengo tal rol social por la profesión que yo tengo, la consecuencia de mis actos son mucho más serios socialmente vistos, ¿no? Entonces pensemos también en este añadido que tiene la vida profesional en el medio social.